Buenas noches chicos, hoy vamos a comenzar la lección del aparato o sistema respiratorio, un sistema importantísimo que está vinculado a la función del sistema cardiovascular porque nos permite el intercambio gaseoso y el bombeo de la sangre oxigenada a todos los órganos de la economía. El sistema respiratorio está formado por estructuras que realizan el intercambio gaseoso entre la atmósfera y la sangre. Vamos a ver y vamos a dividir estas estructuras entre las que permiten el intercambio entre la atmósfera y el sistema respiratorio y entre el sistema respiratorio y la sangre. ¿Cuál es la razón de ser del sistema respiratorio? Bueno, nuestras células, la mayoría, van a necesitar constantemente oxígeno para poder realizar sus funciones metabólicas, y dentro de sus funciones metabólicas están producir energía metabólicamente útil o adenosintrifosfato, que ustedes lo van a encontrar abreviado como ATP. Al mismo tiempo, la producción de todas esas reacciones químicas va a generar un desecho metabólico que es el dióxido de carbono, y en ese mismo intercambio que realiza el sistema respiratorio, pues el dióxido de carbono sale hacia el exterior para que las plantas puedan utilizarlo y seguir el proceso de la fotosíntesis. Como le había dicho antes, el sistema cardiovascular en conjunto con el sistema respiratorio contribuye a la distribución del oxígeno y a la eliminación del dióxido de carbono. El sistema respiratorio y todos los órganos que lo componen, o prácticamente todos, están alojados, protegidos o cubiertos por la cavidad torácica, que es una estructura formada por varios órganos. Por detrás la columna vertebral y las escápulas o omóplatos que se ven en esta parte. Por delante tiene el esternón, por los lados, a ambos lados las costillas, y en la parte superior están las clavículas. En esta caja, que se llama caja torácica, pues están alojados los pulmones y los órganos más pequeños del sistema respiratorio que están alojados en ellos, como son los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Incluso una porción de la tráquea está localizado en ese lugar. ¿Cómo podemos clasificar los órganos del sistema respiratorio? Bueno, hay varias formas de clasificarlo. Una forma de clasificarlo o ordenarlo son los órganos de conducción, que son los órganos, como quien dice, que conducen el aire desde la atmósfera hasta la parte más profunda de los pulmones. Estos órganos tienen como función básicamente la purificación, la humidificación y el calentamiento del aire que entra. Está constituido por la nariz, por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y ya en las porciones más terminales hay unos órganos que se llaman alveolos, que son los únicos órganos que participan en el intercambio gaseoso. Son unos sacos bien vascularizados, o sea, cubiertos por capilares sanguíneos que van a permitir el intercambio entre el alveolo y la sangre. Y otra forma de clasificar o de ordenar los órganos que forman el aparato respiratorio es localizarlos como órganos del tracto respiratorio superior u órganos del tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior vamos a encontrar la nariz y por supuesto las fosas nasales, los senos paranasales, la boca, la faringe y la laringe. Y en el tracto respiratorio inferior, pues entonces comenzamos en la tráquea, que se continúa en su división con los bronquios. Están secundariamente los pulmones y las unidades respiratorias, que vienen siendo ya los alveolos pulmonares. Esta es una imagen en la que vemos toda la anatomía del sistema respiratorio, de aparato respiratorio. Comenzamos en las fosas nasales o la nariz y descendemos hasta llegar a los alveolos, que son las estructuras más distales. Vemos una imagen en grande aquí, prácticamente un dibujo, o es como se podría ver tal vez un alveolo a nivel microscópico, como si fueran unos áculos, y vemos en su parte de afuera una gran cantidad de capilares.
que son los que le van a permitir realizar el intercambio gaseoso. En el caso de la nariz, vamos a ver que la nariz es la única parte del sistema respiratorio que vamos a poder ver. Es una parte externa que se proyecta hacia adelante desde la cara a través de su raíz. Aquí está localizada la raíz de la nariz y se proyecta hacia abajo a través del dorso para llegar hacia el vértice o punta de la nariz. La nariz está dividida por un tabique nasal en dos fosas que reciben el nombre de fosas nasales. La parte superior de la nariz recibe el nombre de puente nasal y está compuesto por huesos. Aquí vemos los huesos nasales. También hay una parte del hueso frontal y una parte de los huesos maxilares superiores que forman parte del dorso de la nariz. Y la parte más inferior de la nariz recibe el nombre de porción cartilaginosa. Está constituida por una serie de cartílagos hialinos, 5 cartílagos que son más importantes y otros cartílagos más pequeños. Recuerden que el dorso o puente de la nariz está formada por los huesos nasales, que son estos huesos pequeños y pares que están localizados aquí, parte del maxilar superior que estaría localizado en esta parte y el hueso frontal localizado en este lugar. Anatómicamente, ¿cómo podemos relacionar o cómo podemos ubicar las fosas nasales? Fíjense, esta parte que estamos viendo aquí es lo que correspondería a la fosa nasal. Tenemos aquí un corte sagital. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un techo que es como una curva, fíjense, en el que están formando parte de él el hueso frontal, más hacia adelante aquí, el hueso etmoidal. Miren, esta parte aquí corresponde al hueso etmoidal y el hueso esfenoidal que correspondería a esta parte. Esto es el techo de las fosas nasales. En el suelo de las fosas nasales vamos a encontrar esta porción ósea que corresponde al hueso maxilar superior y esta parte más posterior que corresponde a los huesos palatinos. Una pared interna que separa la cavidad nasal en las fosas nasales derecha e izquierda, que recibe el nombre de tabique nasal, que tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa que la vamos a ver más adelante, y una pared externa que sería esta que estamos viendo de frente aquí, en la que vamos a encontrar la presencia de unas superficies óseas como elevaciones que reciben el nombre de cornetes nasales. Aquí tenemos el cornete nasal superior, son pares, ¿verdad? Porque en la otra cara o pared externa de la nariz también lo tiene. Cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. A través de estos cornetes o debajo de esos cornetes hay unos orificios que reciben el nombre de meatos, que más adelante vamos a ver cómo los senos paranasales se comunican con la cavidad nasal a través de estos meatos. En la parte más externa, las fosas nasales están cubiertas por piel. En esta imagen no se ve, pero ya en el vestíbulo nasal, que corresponde a esta parte ya más externa, hay una especie de pelos cortitos que se llaman también vibrisas, que tienen una función de servir como escoba, que van a barrer las impurezas o las suciedades que nosotros normalmente estamos en contacto con el medio externo. En esta imagen estamos viendo el tabique nasal. Recuerden que el tabique nasal tiene dos porciones, una porción que es ósea, más posterior. Fíjense aquí, este es el hueso etmoides, una parte horizontal del hueso etmoides, o se llama también lámina perpendicular del etmoides, y el búmer. Y una parte anterior que está coloreada aquí en azul, que corresponde a un cartílago que recibe el nombre de cartílago septal. Por tanto, el tabique nasal tiene dos porciones, una porción cartilaginosa hacia adelante que recibe el nombre de cartílago septal y una porción ósea que
recibe el nombre de porción ósea del tabique nasal formado por el hueso etmoide y el vómero, un hueso impar y pequeño que está localizado en ese nivel. Las fosas nasales se comunican con el exterior a través de dos aperturas que reciben el nombre de ventanas nasales, y se comunican también con la nasofaringe a través de unos orificios posteriores que reciben el nombre de coanas o coanas nasales. A través de estos orificios vamos a ver cómo una parte de la faringe se comunica con las fosas nasales formando lo que se llama la nasofaringe. En fin, las fosas nasales se comunican con el exterior a través de los orificios nasales, con la faringe a través de los coanas, con los senos paranasales a través de los meatos que están debajo de los cornetes, y también con las glándulas lagrimales a través del conducto lagrimal. Por eso, cuando nosotros usualmente lloramos, también moqueamos por la conexión o la comunicación que existe entre los conductos lagrimales, las glándulas lagrimales y las fosas nasales. Aquí está la estructura nerviosa que permite la olfacción, que se llama nervio olfatorio, que tiene también una parte de sus ramas se localizan en las fosas nasales. Esto ya lo habíamos visto. Aquí lo vemos nuevamente, el nervio olfatorio y las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio que recaen en el cornete superior. Esto es importantísimo también. La mucosa que cubre las fosas nasales están constituidas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vemos las células aquí alargadas. Parece que es un epitelio estratificado, pero no, por eso se llama pseudoestratificado. Sus células son cilíndricas y alargadas. Y lo más importante de esta parte son los cilios que tienen. Los cilios son una especie de escobillas de vellos que van a barrer las suciedades, el polvo y las sustancias químicas o biológicas que se ponen en contacto con nuestro sistema respiratorio y que en un principio nos pueden hacer daño, pues estos cilios están para barrer esas suciedades y que no se puedan acumular en nuestro sistema respiratorio. En fin, las fosas nasales tienen como función limpiar, calentar y humidificar el aire que inhalamos. Permite también la detección de los olores a través de la acción del nervio olfatorio, y a través de los senos paranasales actúa como una caja de resonancia para ampliar los sonidos de la voz. Aquí vemos los senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades llenas de aire que se encuentran dentro de los huesos del cráneo. Estos se producen al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos contiguos, y los huesos que contienen esas cavidades huecas son el hueso frontal, el hueso etmoidal, el hueso maxilar o los huesos maxilares, y en esta imagen vemos el seno que corresponde al hueso esfenoidal. Es decir, que tenemos que los dos senos son pares a cada lado de la cara. Tenemos senos. Al final, 4 huesos presentan senos paranasales. En total serían 8 senos paranasales. La mucosa que cubre los senos paranasales en un sentido similar a la mucosa nasal, pero un poco más delgada y menos vascularizadas. En el momento del nacimiento, los niños presentan senos paranasales prácticamente rudimentarios. Algunos no lo tienen, pero en la medida en que van creciendo, llegando a la adolescencia, pues estos senos se ensanchan, producen el aumento de la cara, producen también la resonancia de la voz. Como les dije antes, las secreciones que las mucosas de estos senos producen pues se van a vertir
a la cavidad nasal a través de los diferentes meatos. Nuevamente una imagen de los senos paranasales, los senos frontales, los senos etmoidales a cada lado, los senos maxilares también a cada lado y el seno esfenoidal. Y como habíamos dicho antes también, los senos paranasales participan en la fonación, en la olfacción, en la respiración y en el calentamiento del aire que respiramos. Continuamos con la faringe. La faringe es un conducto muscular que también recibe el nombre de garganta, con una longitud aproximada de 13 centímetros, formado básicamente por músculo, y es una estructura que comparten el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, perdón. La faringe tiene 3 porciones: la nasofaringe, que es la porción que conecta con la cavidad nasal; la orofaringe, que es la porción que conecta con la cavidad oral; y la laringofaringe, que conecta hacia la parte inferior con la tráquea. En clases anteriores vimos la estructura de la nasofaringe, vimos también la estructura de la orofaringe y nos toca ver ahora la estructura de la laringofaringe, que es un conducto muscular que se extiende desde el borde superior de la epiglotis, localizado en esta parte, hasta el borde inferior del cartílago cricoide, que es un cartílago que forma parte de la laringe. La faringe está recubierta en su porción oral, es decir, en la orofaringe, por un epitelio escamoso estratificado de varias capas, y como habíamos mencionado antes, tiene comunicación con varios órganos. Podemos ver que con la cavidad bucal se comunica a través del istmo de las fauces, que es esta porción más posterior de la cavidad bucal. Se comunica por abajo también con el esófago a través de la laringofaringe. Se comunica con las fosas nasales a través de las coanas. Se comunica también con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Es el conducto de Eustaquio, esto que estamos viendo aquí. La laringe es un órgano también especializado en la fonación y en la emisión de los sonidos con ayuda de las cuerdas vocales. Está localizada entre la laringe y la tráquea y es una parte esencial de la vía aérea que actúa como una válvula, evitando que los restos de alimentos que entran por la cavidad bucal pasen a través del tubo respiratorio. Vemos como aquí está la epiglotis, que es un cartílago impar de la laringe, y cómo se cierra, hace forma de válvula para que cuando el alimento descienda en la deglución no tenga acceso a la vía respiratoria, sino que vaya directamente al esófago, que continúa por esta parte. La laringe posee también un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Está compuesto por 9, algunos libros dicen 8 cartílagos unidos entre sí a través del ligamento. Los cartílagos se clasifican en impares y en pares. Los cartílagos impares están localizados en la línea media. Aquí tengo el cartílago epiglotico, que conocemos también como epiglotis, el mayor de todos, que es el cartílago tiroideo, y un poco más hacia abajo el cartílago cricoides o cricoideo. Estos cartílagos son cartílagos hialinos todos y están unidos uno con otro a través de diversos ligamentos. Y los cartílagos impares son los cartílagos los cartílagos aritenoides, porque son pares, 2 a cada lado, y el cartílago corniculado. Esta es la vista anterior de la laringe y esta es una vista posterior. Aquí vemos los cartílagos corniculados, son como unos cuernitos, y los cartílagos aritenoides. En esta vista posterior podemos también ver la epiglotis, que la vemos aquí en una vista anterior y aquí en una vista lateral.
Recordemos que este es el órgano que participa como válvula, evitando que en el momento de la deglución los alimentos del tubo digestivo pasen a la vía respiratoria. Aquí vemos nuevamente en el momento de la deglución cómo la glotis se cierra. Aquí está la glotis. Aquí estaría la glotis. Se cierra para que el alimento no vaya a la vía respiratoria. Vamos a continuar con los órganos que corresponden a las vías respiratorias inferiores. En primer lugar, vamos a mencionar la tráquea, que es una estructura cartilaginosa formada por anillos de cartílagos cerrados solamente en la parte anterior por los cartílagos y en la parte posterior una estructura básicamente muscular que tiene una función biológica también importante. La tráquea es un órgano que continúa hacia abajo la estructura de la laringe, mide aproximadamente 12 centímetros de largo y como ya le dije está cubierta en su cara anterior por cartílagos en forma de C, son aproximadamente 16 a 20 cartílagos. La tráquea se prolonga hacia abajo y a nivel de la quinta o cuarta vértebra torácica se bifurca en una estructura que recibe el nombre de carina traqueal para dar lugar al nacimiento de los bronquios principales derecho e izquierdo. En la parte posterior, la tráquea se caracteriza porque está libre de cartílago, pero está cubierto por fibras musculares lisas y tejido conectivo elástico. Esa estructura posterior de la tráquea es importante porque la tráquea se localiza delante del esófago. Entonces, en el momento de la deglución de los alimentos, el esófago debe ensancharse y al encontrar esa estructura traqueal que es flexible, que puede movilizarse como es músculo, pues entonces él puede también presionar hacia adelante la tráquea y que el alimento pueda descender sin ninguna dificultad. Y la estructura anterior, que está formada por cartílago, pues es importante biológicamente también porque de esta manera la tráquea es un tubo, un conducto que permanece abierto, manteniendo permeable la vía respiratoria. Como dijimos antes, la tráquea termina a nivel del ángulo sigmoideo del esternón o, dicho de otra forma, a nivel de la cuarta o quinta vértebra torácica. Esa estructura de bifurcación de la tráquea recibe el nombre de carina traqueal y da como resultado su bifurcación el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Vemos también, cosa importante en la tráquea, un epitelio ciliado también. Recuerden que los cilios son una especie de escobillas o vellosidades que van a permitir barrer las estructuras o las sustancias orgánicas o inorgánicas o sustancias, si es posible, extrañas o que pueden hacer daño a nuestro organismo, y estas estructuras permiten barrerla. Una cosa importante sobre una cirugía que prácticamente se realiza durante las emergencias, durante las obstrucciones de las vías respiratorias por cuerpos extraños o por tumoraciones que se produzcan en los órganos adyacentes y que provoquen la obstrucción de la vía aérea superior en caso de procesos alérgicos, que haya un edema de la glotis o de la epiglotis, pues en este lugar se realiza la traqueostomía, que así se llama, una cirugía que se hace en la tráquea dejando una abertura para que el intercambio gaseoso comience a hacerse desde ese lugar y así permeabilizar la vía aérea y salvar la vida de los pacientes. Los bronquios son unos segmentos estructurales que continúan a la tráquea, son túbulos con ramificaciones progresivas,
son arboriformes, por eso esta parte del aparato o sistema respiratorio se le llama árbol bronquial. Cada bronquio puede tener aproximadamente 25 ramificaciones. Sus paredes, a diferencia de la tráquea, están formadas totalmente por músculos, por fibras musculares elásticas, y también están cubiertos por mucosa. Los cartílagos que forman los bronquios son cartílagos cerrados, o sea, son completamente. Los bronquios se dividen en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Esto es bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Como ya le dije, cada bronquio puede tener aproximadamente 25 ramificaciones, y en la medida que los bronquios van disminuyendo de tamaño, pues entonces de su diámetro van perdiendo cartílago y se va adelgazando la fibra muscular lisa que la compone. Este tejido muscular o esta fibra muscular lisa que cubre los bronquios es un tejido involuntario. No podemos controlar la cantidad de veces que vamos a contraer estos músculos. Y más adelante vamos a ver cómo estos bronquios se dividen en bronquios lobulares y en bronquios segmentarios. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver la tráquea, podemos ver la carina traqueal y podemos ver el bronquio principal derecho. Podemos ver de este lado el bronquio principal izquierdo. En la misma medida en que los bronquios se van a subdividir en bronquios lobulares, los pulmones van a presentar esa misma cantidad de lóbulos. Fíjense, el bronquio principal derecho, posee 3 bronquios lobulares. Un bronquio lobular superior derecho, un bronquio lobular medio derecho y un bronquio lobular inferior derecho. Quiere decir que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. En cambio, el bronquio principal izquierdo va a presentar solamente 2 bronquios lobulares, uno superior y uno inferior, que recibe el nombre de bronquio lobular superior izquierdo y bronquio lobular inferior izquierdo. Estos bronquios continúan ramificándose hasta que llegan a estructuras mucho más estrechas que reciben el nombre de bronquiolos, y estos al final se engloban en unas estructuras llamadas sacos alveolares, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Repitiendo, ¿verdad? Los bronquios son segmentos que continúan a la tráquea, son ramificaciones progresivas, por eso se llaman árbol bronquial. Están formados por paredes cartilaginosas completas, presentan además músculo liso y una capa interna que se llama mucosa. Son 2 bronquios, uno derecho y uno izquierdo, y cada bronquio presenta aproximadamente 25 ramificaciones. Aquí debe decir bronquios. Aquí vemos la distribución que le dije hace un momento. La tráquea se divide en 2 bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. El bronquio derecho tiene 3 bronquios lobales o lobulares, el superior, el medio y el inferior. Y si se dan cuenta, cada uno de estos bronquios tiene también otras subdivisiones que van a ser los bronquios segmentarios. Aquí podemos ver los principales, que son el derecho y el izquierdo. Podemos ver los segmentarios, que están aquí en gris: superior, medio e inferior. Bronquio principal derecho, bronquio lobal superior derecho, bronquio lobal medio derecho, bronquio lobal inferior derecho, bronquio principal izquierdo, bronquio lobal superior izquierdo y bronquio lobal inferior izquierdo. Vemos cómo los bronquios se van a seguir estrechando hasta conformar a los bronquiolos, y los bronquiolos se siguen estrechando hasta formar los bronquiolos terminales,
y ya en última instancia se forman unas invaginaciones que reciben el nombre de alveolos, donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Aquí vemos los alveolos pulmonares, que son células, la unidad funcional y estructural de los pulmones. Son estructuras importantísimas, no poseen cartílago ni glándula y son unos sacos recubiertos por una pared muy delicada. En esa pared vamos a encontrar células, dos tipos de células: las células neumocitos tipo 1, que son las que permiten el intercambio gaseoso, y las células neumocitos tipo 2. Estas células son importantísimas porque son las que producen el surfactante o líquido, un líquido blanco y pegajoso que está en el interior de los alveolos, que se llama sustancia tensoactiva, que es quien permite que los alveolos estén virtualmente abiertos, que no se colapsen. Estas células permiten la formación de una cámara de puentes de hidrógeno con una pequeña proporción de agua que queda a nivel de los alveolos. Los alveolos son unos sacos muy vascularizados. Fíjense cómo los capilares los arropan prácticamente en su totalidad, y a través de estos capilares se realiza el intercambio gaseoso. Microscopio electrónico, esto es lo que veríamos al observar un alveolo pulmonar. La célula funcional o la unidad funcional y estructural de los pulmones reciben el nombre de alveolos pulmonares. ¿Qué otra cosa es importante con respecto a los alveolos pulmonares? Bueno, ya dijimos que eran estructuras muy vascularizadas. Recuerden que en estos dibujos las estructuras coloreadas de rojo son porque llevan sangre oxigenada y las de azul llevan sangre desoxigenada, es decir, que estos son arteriales y que estos son venosos. La otra cosa importante es que el intercambio gaseoso ocurre a nivel de estas estructuras. ¿Cómo ocurre el intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso tiene un componente que ocurre antes, que es muy importante, que correspondería a lo que es la ventilación. Es decir, nuestro sistema respiratorio, a través de la parte superior de la nariz, de las fosas nasales, la tráquea y los órganos que habíamos visto antes, permite la entrada de oxígeno a través de un proceso que se llama inspiración. Durante la inspiración, el oxígeno, que es producto de la fotosíntesis, ¿verdad? Que es uno de los productos de la fotosíntesis, entra a nuestros pulmones hasta llegar a nivel de los alveolos. Fíjense que estas flechas vienen de color rojo cargado de oxígeno. ¿Qué pasa? Viene de este lado, desde la arteria pulmonar, recuerden que es la única arteria que lleva sangre desoxigenada, viene una sangre cargada en dióxido de carbono. ¿De dónde proviene este dióxido de carbono? Esto es un desecho del metabolismo celular, es decir, cuando la célula realiza sus funciones metabólicas para obtener energía, uno de los productos de desecho es el dióxido de carbono, y las venas, ¿verdad?, lo recogen hasta depositarlo en la vena cava superior e inferior, y esto lo deposita en la aurícula derecha. Pues entonces, a partir de ahí, la arteria pulmonar pone en contacto esta sangre desoxigenada con la membrana de los capilares. Entonces, el transporte de membrana, recuerden que siempre va a ocurrir en favor de un gradiente de concentración. Fíjense que de donde hay una mayor concentración de oxígeno, por difusión, el oxígeno es una molécula muy pequeña que atraviesa sin ninguna dificultad la bicapa de lípido de la membrana, pues va desde adentro del alveolo hasta dentro de los capilares.
y el dióxido de carbono que está en una mayor concentración en este espacio, ¿verdad? Porque la arteria pulmonar lo trae y lo deposita en ese lugar, como está en una mayor concentración en esta parte, pues por difusión también, por difusión simple, pasa al interior del alveolo. Este dióxido de carbono procede a través del proceso de la expiración a salir nuevamente hacia afuera para que las plantas la sigan utilizando. Y entonces de esta manera ocurre el intercambio gaseoso, se intercambia oxígeno por dióxido de carbono. El oxígeno entra, el glóbulo rojo lo capta y lo sigue distribuyendo a través de todo el torrente sanguíneo, ¿verdad? Lo lleva por aquí, la vena pulmonar lo va a depositar en la aurícula izquierda en el ventrículo izquierdo, a través de la contracción miocárdica, pues comienza la circulación mayor y el dióxido de carbono saldría hacia el exterior. Este cambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel alveolar recibe el nombre de hematosis. Esta es una pieza anatomopatológica del alveolo bronquial. Aquí tenemos un bronquio, los bronquios segmentarios. Esta es una imagen también de los alveolos. Aquí está el alveolo, aquí están las células neumocitos tipo 2, que son las que producen el surfactante o sustancia tensoactiva. Aquí están las células alveolares o neumocitos tipo 1, que son las que permiten el intercambio gaseoso. Algo importante sobre las células neumocitos tipo 2, que tal vez ustedes lo han logrado escuchar por ahí, en los niños que nacen prematuros, antes del tiempo establecido. Estos niños no tienen todavía la producción del surfactante, o sea, la producción de estas células normalmente, y hace una enfermedad que se llama la enfermedad de la membrana hialina, que se debe a un colapso total de sus pulmones. Los niños se ponen cianóticos, o sea, azulitos, y no pueden respirar adecuadamente y compromete considerablemente su vida. Por eso, cuando los niños durante el embarazo tienen amenaza de parto prematuro y los pulmones todavía no han madurado, se colocan algunos medicamentos como los esteroides, que son capaces de aumentar la maduración de estas células y que se produzca el neumocito tipo, que se produzcan a partir del neumocito 2 la sustancia tensoactiva o surfactante, que va a permitir que los alvéolos funcionen adecuadamente. Este esquema muestra lo que yo le dije ahorita sobre la ventilación y el intercambio de gas desde afuera, o sea, entre la atmósfera y los alveolos. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. La entrada de oxígeno recibe el nombre de inspiración. La salida de dióxido de carbono recibe el nombre de expiración. Y después, el segundo paso es el intercambio gaseoso. O sea, ese oxígeno que viene desde afuera va a intercambiarse a nivel del alveolo y sus capilares va a entrar hacia el torrente sanguíneo, y el dióxido de carbono que venía producto del metabolismo celular, pues entonces va a salir. Después hay una especie de transporte, ¿verdad?, que está dado básicamente por la hemoglobina, que tiene afinidad por las dos moléculas, incluso una mayor afinidad por el dióxido de carbono. La hemoglobina es quien lleva el oxígeno hacia la célula, deposita el oxígeno y lo intercambia con el dióxido de carbono para sacarlo a través de, o localizarlo a través del alveolo y que este pueda salir hacia el exterior. Estos procesos metabólicos en los que la célula produce energía, pero también produce desechos metabólicos, recibe el nombre de respiración celular, que vamos a ver más adelante si es posible en bioquímica. Continuamos con los pulmones. Aquí están los pulmones, son órganos pares, macizos, situados en la cavidad torácica, ocupan la mayor parte de la cavidad torácica, localizados a cada lado del mediastino. Ellos están relacionados con los órganos del mediastino, como por ejemplo el corazón, los bronquios, el esófago, la laringe,
pero ellos no corresponden anatómicamente al mediastino. Cada pulmón posee un vértice, ápice o ápex localizado en su polo superior y por debajo de las clavículas. Ambos pulmones lo poseen, y posee una base en la parte inferior localizada o relacionada con un músculo respiratorio que recibe el nombre de diafragma. Los pulmones están divididos en lóbulos por unas estructuras anatómicas denominadas cisuras que estamos viendo en esta parte. El pulmón derecho posee 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y posee 2 cisuras, una cisura horizontal que separa el lóbulo superior del lóbulo medio y una cisura oblicua que separa el lóbulo medio del lóbulo inferior. De esta forma, y de igual forma como habíamos dicho antes, que existían 3 bronquios para el pulmón derecho, asimismo existen 3 lóbulos: lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho y lóbulo inferior derecho. En el caso del pulmón izquierdo, solamente posee 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y posee una sola cisura que recibe el nombre de cisura oblicua que separa estos 2 lóbulos. Podemos ver en el pulmón izquierdo una escotadura cardíaca, que esta estructura anatómica es posible gracias a la relación directa que tiene el pulmón izquierdo con el corazón. El lóbulo derecho es un poco más corto, no sé si ustedes lo van a ver, es menos largo que el pulmón izquierdo por la relación que tiene en su cara inferior también con una víscera que pertenece a las glándulas anexas del tubo digestivo, que recibe el nombre de hígado. Aquí en esta estructura estamos viendo órganos del mediastino. Aquí está el timo, la tráquea, el corazón, y los pulmones están a cada lado del mediastino. El pulmón derecho con sus 3 lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior, y sus 2 cisuras. El pulmón izquierdo con sus 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. En la parte superior vemos el diafragma, y que está relacionado con las bases, y vemos aquí también la escotadura cardíaca que posee el pulmón izquierdo por su relación con el corazón, y vemos aquí los ápices o vértices que están relacionados con las clavículas en cada uno de los pulmones. Cada pulmón está cubierto por una capa serosa, que una de estas capas está en contacto directo con la víscera o con el pulmón y recibe el nombre de pleura visceral, y otras de estas capas serosas está en contacto con la pared torácica y recibe el nombre de pleura parietal, porque parietal es similar a pared. Entre estas 2 capas se crea una cavidad virtual, que lo podemos ver aquí, que se llama espacio pleural, y dentro de esa cavidad virtual se acumula una pequeñita proporción de un líquido seroso que recibe el nombre de líquido pleural, que permite que durante los movimientos respiratorios los pulmones se deslicen a través de la pared torácica sin recibir alguna fricción traumática. Y además, ese líquido pleural hace que la pleura parietal y la pleura visceral se deslicen una sobre otra, evitando traumatismos. Bueno, les agradezco su atención en esta larga conferencia del sistema respiratorio. Quedo a la espera de sus dudas para aclararla en el chat de nuestro grupo. Saludos.